Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el ciclo del carbono. El carbono es un elemento sumamente importante dentro de la naturaleza. Y lo vamos a hablar poquitas cosas de él. Uno de los elementos químicos más abundantes que encontramos en la corteza terrestre es el carbono. Todos los seres vivos, no importa el tamaño, no importa si es aerobio, anaerobio, si es vertebrado, invertebrado, si es reino monera, animalia, plantae, no importa. Con que esté con vida, es un organismo que contiene carbono y que necesita del carbono. Una cosa que usted tiene que tener sumamente claro es que carbón y carbono no son lo mismo. El carbón es la piedrita negra que usted utiliza para hacerse una parrillada los fines de semana. Eso es el carbón. El carbón, perdón. El carbono, en cambio, es un elemento químico que sí tiene muchas similitudes al carbón, pero no son lo mismo. El carbono es un elemento químico que nos ayuda a la creación de materia orgánica. Todo lo que tenga vida contiene carbono. Por esa razón, cuando usted deja algún alimento en la cocina, se le olvida y después va a verlo, se torna de color negro. Nunca se ha puesto a pensar por qué cuando el arroz se quema se hace negro. ¿Por qué cuando el pan se quema se hace negro? La leche cuando se quema en la olla se hace negra, la carne también. Esto es debido a que en sí el pan no está vivo. Partamos desde ahí. No se me asusten, no es que el pan está vivo, no. El pan viene de productos de organismos que tienen vida. El trigo es una planta, tiene vida. Los huevos vienen de una gallina, tiene vida. La leche, la mantequilla de una vaca que tiene vida. Organismos vivos. Se queman, se vuelven negros porque tienen carbono. Esa es la principal característica. Usted todos los alimentos que tenga, cuando los quema, se vuelven negros porque tienen carbono. Si usted tiene un cuisito, un conejo, un pollo y lo mata, lo sacrifica y le está haciendo en la brasa, lo está dorando con carbón, se podrá dar cuenta que si lo deja mucho tiempo, su pedazo de pollo se volvió negro. Porque este pollo era un organismo vivo y contenía carbono. En la naturaleza vamos a encontrar reservas minerales que contienen este elemento que se encuentran bajo tierra. Esto también hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Usted puede ver que en la diapositiva en la parte inferior hay como una piedra de color negro, que me va a decir, ¿eso se parece al carbón? Sí. Una cosa es carbón vegetal y otra muy diferente es carbón mineral. El vegetal es el que se forma. Usted toma el tronco de un árbol, hace un hueco, le pone una pequeña llama y lo deja ahí a que se queme hasta que se formen estas piedritas de color negro que le venden para hacer los asados. Pero, ¿qué es el carbón mineral? Estos son los que vamos a encontrar bajo tierra. El carbón mineral son igual piedras negras, pero se han formado a través de muchos, pero muchos años. Es como los diamantes. Usted ha escuchado que saben decir, se encontró una mina de diamantes. Hay que excavar y ir sacando los diamantes, ir sacando el oro. Asimismo es el carbón mineral. El carbón mineral se forma de los organismos que existieron hace mucho tiempo atrás, de las plantas, de los dinosaurios, de los animales que existían hace años atrás y por el desplazamiento de las placas tectónicas, su movimiento, se forman reservas de este mineral. Dependiendo de las características ambientales, se forman reservas de carbón mineral o también se forman lo que usted conoce como yacimientos petroleros. El uno está en estado sólido, el otro en estado líquido. Vamos a hablar sobre las grandes reservas del carbono.
Vamos a encontrar carbono en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, de CO2. Cuando usted quema algo, ¿ha visto que sale como un humito negro? O cuando un carro enciende y por el tubo de escape sale un montón de humo negro, eso es dióxido de carbono. Es el carbono que vamos a encontrar en la atmósfera. También encontramos carbono en el cuerpo de los seres vivos, obviamente. Yo ya le expliqué, todos los seres vivos necesitamos carbono para poder existir. Todos los seres vivos somos una reserva de este elemento. Vamos a encontrar carbono disuelto en el agua también. Átomos de carbono. Usted no va a abrir, digamos, hubo una lluvia, usted abrió la llave, el grifo de su agua y le sale el agua negra. No significa que tiene altas concentraciones de átomos de carbono, significa que se inundó y que el lodo llegó a las reservas de agua. El carbono está dentro del agua que consumimos, pero en cantidades moderadas, por eso no tiene un color negro. Lo encontramos en depósitos de carbono debajo del fondo del océano. Recuerde que nuestros océanos, nuestros continentes están sobre placas tectónicas. Y en el océano también, bueno, hay teorías que nos dicen que antes los océanos eran continentes y que después se sumergieron, y ahí también hay restos fósiles, y estos por las diferentes años y todo lo que pasa dentro de nuestra propia naturaleza se transforman en depósitos de carbono. Encontramos en la corteza terrestre como carbono mineral, que ya le expliqué que son estas rocas negras que se forman después de muchos años. También los encontramos en depósitos petroleros, lo que usted conoce como hidrocarburos. En la Amazonía, en nuestra Amazonía ecuatoriana, tenemos bastantes pozos petroleros. Ahí también encontramos una reserva de carbono. Las rutas para formar depósitos de carbono. Se da por los procesos por los cuales se acumula el carbono. La primera es la acumulación. En un lugar debe acumularse mucho carbono para poder crear un depósito de este elemento. Los movimientos del carbono entre estos depósitos van a ocurrir de forma permanente a través de procesos químicos, reacciones, físicos, geológicos. Es el movimiento de las placas, se van moviendo entre ellas. Un momento una placa están juntitas, después una está encima de la otra, van presionando los diferentes elementos que tienen entre estas y se va uniendo el carbono que hay entre ellas. Y también los biológicos de la naturaleza. Si todos los organismos vivos tenemos carbono que nos está constituyendo, cuando usted se muera, y si decide, toma la decisión de que lo entierre, pues usted al momento de descomponerse también va a ser un depósito de carbono, porque su cuerpo, al descomponerse, todos los elementos que lo conforman van a comenzar a irse disolviendo. Y entre uno de estos elementos es el carbono, que va a regresar a la naturaleza. Las rutas de depósito de carbono. Es la fermentación y descomposición de la materia, transformando y obteniendo energía y liberación de gases como el metano. Fermentación, descomposición de la materia es lo que ya le expliqué. Muchas de las veces nos dicen que el petróleo de la Amazonía son huesos de dinosaurios. ¿Tienes una cantidad pequeña de huesos? Sí, pero no es 100% todo huesos de animales que ya se extinguieron. Una forma de crear una ruta, de crear un depósito de carbono es a través de la descomposición de la materia. Si todos los organismos vivos tenemos carbono y todos se entierran en un mismo lugar, pues en este lugar vamos a encontrar mayor concentración de este elemento. La respiración y la fotosíntesis también es un depósito de carbono. Recuerde que al momento que respiramos, expulsamos dióxido de carbono. Y las plantas, a través de la fotosíntesis, ellas toman dióxido de carbono para poder realizar esta actividad. Intercambio gaseoso oceánico. Este también es una ruta para crear un depósito.
Permite que el carbono se disuelva en el agua y se fija por el fitoplancton fotosintético. Tal vez en alguna ocasión usted vio Bob Esponja y hay este muñequito que se llama plancton. En el océano sí encontramos en verdad como él, sin el ojo, sin la boca, sin las antenitas y los bracitos. Solo esta cosita verde, sí, hay en el océano. Se llama plancton, fitoplancton, y ellos son los encargados de realizar gran parte de lo que es la fotosíntesis en el océano. Este pequeño organismo es el que permite el intercambio gaseoso y permite que en el océano exista exista átomos de carbono y también átomos de oxígeno. Sedimentación. El carbono excedente se apila en el fondo de los océanos o en las capas de la corteza terrestre. La sedimentación es cuando los átomos de este elemento se unen, forman como roquitas en el océano o en la tierra, en los continentes, y forman el carbono mineral. Combustión natural o humana, dada en el proceso industrial y los incendios forestales espontáneos, siendo determinantes en el incremento anual de carbono en la atmósfera. Las industrias, si usted puede darse cuenta, la mayoría utilizan gasolina para poder mover las máquinas. Esto lo que produce es un aumento, un incremento del carbono en la atmósfera. Combustión natural y una combustión humana. Cuando se quema un bosque, también se produce un aumento de carbono. Siempre que hay un proceso de combustión, cuando se esté quemando algo, vamos a obtener carbono. Siempre. El ciclo geológico del carbono. Geológico se refiere exclusivamente a lo que es la parte geográfica, al suelo, al océano de nuestro planeta. Aquí no interviene ningún organismo vivo, solamente seres inertes. Esta ruta puede tardar millones de años. Yo le había comentado del carbón mineral, pues, y el petróleo. El petróleo no es que hoy se murió un jaguar, lo enterramos y en un año ya está un yacimiento petrolero de ahí. No, estos yacimientos petroleros o el carbón mineral son de millones de años hacia atrás. Inclusive estuvo el yacimiento de petróleo ahí antes de que llegase el dinosaurio. Se tardan muchísimos años. El ciclo geológico del carbono se va a demorar muchos años. Por esa razón, petróleo y carbono mineral se consideran recursos no renovables del ambiente, pero debido a que se demoran tanto tiempo en formarse y en producirse, que la vida de un ser humano no alcanzaría para poder obtener o para poder producir de forma natural estos elementos. Este elemento puede estar almacenado durante largos periodos de tiempo en cuerpos de agua debajo del océano, sedimentos oceánicos, en el suelo, en rocas, depósitos de combustibles fósiles y en el interior de la Tierra. Vamos a encontrarlo en forma inorgánica almacenado en lo que son las rocas y en forma orgánica almacenado en depósitos de combustibles fósiles. Forma inorgánica como rocas, el carbono mineral y en forma orgánica los yacimientos petroleros. ¿Por qué esta es orgánica? Porque se obtuvo a través de la descomposición de organismos que en algún momento tuvieron vida. Ciclo biológico. Aquí ya intervienen los seres con vida. Ingresan por las redes tróficas de todos los ecosistemas. El carbono ingresa a las redes tróficas a través de las plantas. Recuerde que las plantas realizan fotosíntesis. Toman dióxido de carbono. Expulsan oxígeno y el carbono ellos los utilizan para producir glucosa.
Cuando usted se come una lechuga, está ingresando carbono a un organismo vivo. Así es como este elemento ingresa a las redes tróficas, siendo alimento para los otros organismos a través de la fotosíntesis. Los organismos autótrofos, las plantas, van a capturar el dióxido de carbono y lo van a transformar en glucosa. Los heterótrofos, el ser humano, la vaca, el conejo, el cuy, todos los animales que no puedan producir su propio alimento, van a consumir las moléculas que se crearon en las plantas, integrando o ingresando el carbono de esta forma a las redes tróficas. Esto permite una circulación bastante rápida del carbono. A diferencia del ciclo geológico, el ciclo biológico se demora menos tiempo. Es más rápido el poder recuperar o el poder devolver el carbono al ambiente. La importancia del ciclo del carbono influye directamente en el clima del planeta. El carbono está relacionado directamente con el aumento o la disminución de la cantidad de calor en nuestro planeta. Debido a que ahora nuestro planeta Tierra es un planeta más industrializado, pues hay mayor cantidad de carbono, hay mayor calor. Yo, a ver, yo soy de la serranía ecuatoriana, creo que la mayoría conoce casi dónde queda la institución educativa. Desde mi domicilio es muy fácil el poder observar lo que es la ciudad de Quito un poco distante. ¿Por qué les menciono esto? Cuando es tipo 2:30, 1 de la tarde o inclusive a las 11 de la mañana, desde mi domicilio o la institución se puede divisar la ciudad de Quito, pero la característica con la que la vemos es que es una nube amarilla así, completamente amarilla. Esta nube amarilla es el dióxido de carbono que está cubriendo a la ciudad. Ahí usted puede solamente darse cuenta de cuánto ha incrementado la cantidad de emisiones de este producto, de este químico. En el campo, en una montaña, váyase al Chimborazo, al Cotopaxi, es muy difícil. Ahí las nubes son blancas, el cielo es celeste, es preciosísimo. Pero en la ciudad es unas nubes amarillas terribles. Es por la emisión de dióxido de carbono. Nos podemos dar cuenta de que estamos aumentando la producción de este producto. E inclusive, no sé cómo sea la ciudad o el lugar donde usted viva, pero aquí en Quito, la mayoría de plantas que suelen estar cerca de las vías públicas tienen sus hojas completamente negras. Y no es que alguien las pintó a la medianoche, sino es la cantidad de smog, de dióxido de carbono que se les pega, y estas plantas ya, por más fotosíntesis que hagan, no les abastece para poder reciclar todo este dióxido de carbono que existe. Debido al incremento del dióxido de carbono, nuestro planeta es más caliente, hay más calor ahora. Este elemento es el principal para la formación de las biomoléculas. Las biomoléculas son 4, son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos 4 biomoléculas son como los ladrillos para formar un organismo vivo. Digamos que un ser humano es una casa. Para poder formar una casa, ¿qué es lo que usted necesita? Bloques. Cada uno de estos bloques es una biomolécula. Un bloque es mi proteína, el otro bloque es mi glúcido, es mi ácido nucleico. La unión de estas proteínas, de estas biomoléculas, forman los organismos vivos. ¿Y de qué están formadas las biomoléculas? De carbono. Por eso es importante este elemento, porque ellos ayudan a la formación de biomoléculas. Y todos los organismos vivos contienen carbono porque estamos formados de biomoléculas. El carbono es un elemento sumamente importante.
Sí, aumenta el calor en el planeta, usted me va a decir, estamos aquí, que ya nos quemamos, se derriten los polos, los inundamos por culpa del carbono. Es verdad. El carbono es sumamente importante. El problema es cuando el ser humano interfiere en el ciclo natural de este elemento, produciendo un incremento que la naturaleza no puede contener. ¿A qué me refiero? Talamos 15 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana y ponemos unos 3 edificios de 20 pisos para hacer una super mega industria. El ser humano no trabaja acorde, no tiene una lógica. Tala árboles, crea industrias y no quiere que exista un efecto secundario. Dentro de la naturaleza debe existir un equilibrio. Si talo árboles, pues no puedo poner una industria sumamente grande, porque ya no hay árboles que me ayuden a disminuir y a poder controlar la cantidad que exista de este elemento. Es importante, sí, pero también nos trae efectos secundarios. No porque el carbono sea un elemento negativo, sino porque nuestra naturaleza ahorita no tiene los recursos y la forma de ella misma poder eliminar y contener la cantidad que existe en este elemento. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada les ayude en su formación académica.